Juan Carlos Ramírez Abadía, conocido en el mundo del narcotráfico como Chupeta, un apodo que adquirió debido a su apariencia dulce e inocente durante su infancia, fue una figura que resonó con temor y respeto desde los años 80 en el oscuro y peligroso mundo del crimen organizado. Operaba clandestinamente bajo la protección de las autoridades, camuflándose entre lujos y engaños mientras traficaba toneladas de polvo blanco hacia Norteamérica. Sin embargo, la codicia y la traición siempre tienen su precio. Fue extraditado a Estados Unidos, donde enfrentó la dura realidad. No hay poder que perdure eternamente, y nadie escapa a las consecuencias de sus crímenes. Esta es la historia de su ascenso, su caída y el costo que pagó por una vida fuera de la ley. Juan Carlos Ramírez Abadía, apodado Chupeta en el bajo mundo del delito, recibió ese sobrenombre por su aspecto dulce e ingenuo en su infancia. De ojos y cabello castaño, con una estatura promedio de 1,67 metros y un peso aproximado de 82 kilogramos, su figura no reflejaba en absoluto lo que en realidad era. Más bien parecía un importante empresario. Nació el 19 de febrero de 1963 y era el menor de 5 hermanos, hijos de Omar Ramírez Ponce y Carmen Alicia Abadía Bastidas, ambos oriundos de Palmira, un municipio cercano a Cali, en el Valle del Cauca, Colombia. Desde muy joven se estableció en Cali, donde recibió una educación en un entorno relativamente estable. Se graduó como economista en una prestigiosa universidad y abandonó sus estudios a los 20 años, cuando realizaba un posgrado. Juan Carlos siempre disfrutó de un estilo de vida lleno de lujos y excentricidades, gustándole vestir con ropa de marca y ostentosa. Sus amigos lo conocían como una persona muy ambiciosa y afirmaba que antes de cumplir los 30 años quería ser multimillonario o, al menos, tener $1 millón en su cuenta bancaria. Sin importar cómo, eligió el camino de la delincuencia. Inició sus actividades ilícitas en 1986, con el apoyo de los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, en laboratorios de cocaína en Orlando y Henao Montoya. Para nadie era secreto que Chupeta operaba una organización completamente autónoma, aunque respetaba las jerarquías y colaboraba con otros. En sus inicios, perteneció al Cártel de Cali y posteriormente al Cártel del Norte del Valle. Tenía 4 oficinas de cobranza y más de 300 hombres a su servicio. Entre sus colaboradores más cercanos estaban su socio y amigo Juan Carlos Ortiz Escobar, alias Cuchilla, sobrino de Pablo Escobar; Laureano Rentería, conocido como El Flaco, quien se suicidó en prisión; y Alejandro Gracia Álvarez, alias Gato Seco, capturado en Bogotá en 2015 y extraditado a Argentina en 2016. También destacaban William Tamayo, alias Matzinger, encargado de cobros y administración de oficinas en Cali, capturado en Panamá y deportado a Colombia; Pepe Gil, alias Pepe Grillo, responsable de logística y seguridad de su familia; y Germán Rosero, su abogado y hombre de confianza. Todos ellos mantenían un perfil bajo, pero para las autoridades eran considerados altamente peligrosos. La frialdad, el cálculo y la violencia extrema que caracterizaban su estilo de liderazgo le permitieron escalar en la organización. Tras el asesinato en 1993 de Pablo Escobar, líder del Cártel de Medellín, y la disolución del Cártel de Cali en 1995, Chupeta rápidamente se consolidó como uno de los principales distribuidores de cocaína en Estados Unidos y Europa. Fue pionero en trazar nuevas rutas para transportar heroína y empezó a figurar en expedientes colombianos debido a la presión policial. En 1996, Chupeta y Cuchilla decidieron entregarse a la justicia en un acuerdo poco común. Aceptaron cargos por enriquecimiento ilícito y testaferros. Fueron condenados a 24 años de prisión, a pesar de confesar que traficaron más de 30 toneladas de cocaína. Sin embargo, sus penas no superaron los 50 meses, y para junio de 2000 ya estaban en libertad, con plena libertad para Juan Carlos. Su tiempo en prisión lo compartió con Asprilla Patiño y Cuchilla en 3 cárceles distintas:
la de máxima seguridad en Palmira, Villahermosa y Buga. En esta última, logró construir y adaptar un pabellón de máxima seguridad, donde fue el único recluso, disfrutando de total exclusividad y confort, con todos los lujos posibles en su celda. Para sus escoltas e incluso una sala de espera equipada con videograbadora para las visitas, desde los 3 centros de reclusión en los que estuvo, continuó fortaleciendo su organización. Chupeta solo disfrutó de unos meses de libertad, ya que tuvo que volver a la clandestinidad cuando una corte de Washington emitió una orden de captura en su contra. Su socio Wilbert Alirio Varela Fajardo, alias Jabón, cabeza visible del Cártel del Norte del Valle, después de Orlando Eno Montoya, tomó la decisión de asesinar a Juan Carlos Ortiz Escobar, su compañero desde la infancia en el negocio, ya que éste mantenía vínculos y amistad con el clan Herrera, enemigos de Varela. Chupeta había ordenado aproximadamente 300 homicidios, pero quizás el caso más impactante fue el asesinato de 35 integrantes y allegados de la familia del narcotraficante Víctor Patiño Fomeque en un solo año. Patiño Fomeque fue policía y tras su retiro de la institución, se unió al cártel de Cali. Posteriormente, fue capturado por narcotráfico y cumplió 6 años de condena en Colombia, hasta su extradición a Estados Unidos en 2002, donde aceptó colaborar con la DEA. Ante esa decisión, Chupeta decidió eliminar uno a uno a los individuos más cercanos a su círculo. La guerra fue a muerte. Patiño Fomeque detalló la vida y los negocios de los narcotraficantes con quienes había trabajado, los sobornos a oficiales públicos, infiltrados en la fiscalía, la policía y la armada, la ubicación de laboratorios de procesamiento de coca en la costa pacífica, las rutas del tráfico internacional de droga y la forma en que financiaron la campaña presidencial del entonces candidato Ernesto Samper Pizano, caso que culminó en el famoso proceso 8000. Juan Carlos también pagó $33,877, según consta en una planilla contable de su cártel, por la tortura y asesinato de Luis Tocayo Ocampo Fomeque, bajo la protección de Wilbert Varela y otros jefes del cártel del Norte del Valle. Tocayo era la mano derecha de Varela y hermano de Víctor Patiño Fomeque, quien le advirtió a su madre Daisy Feque en una llamada que no buscara más a su hijo, que él ya estaba muerto y que era un traidor. Le dijo además que debía salir del país, como amenaza. Ella recordó el crimen en una entrevista. Mataron a mi hijo, lo cortaron en pedazos y a todas las personas que estaban con él, incluso una mujer y 2 niñas menores, quienes también aparecieron flotando en el río Cauca. Víctor Patiño Fomeque no pudo ser eliminado porque se encontraba preso en Estados Unidos. A alias El Químico le salió mucho más caro delatar a todos sus amigos ante las autoridades estadounidenses. La misma suerte corrió su contador Laureano Rojas Rentería, tras ser capturado por la incautación de una de sus caletas que contenía $80 millones. Rojas manejaba toda la información financiera y sicaria del narcotraficante, por lo que temía que lo delatara. Los crímenes de Chupeta también incluían las muertes de personas que supuestamente le habían robado dinero, mercancía o armas. Incluso admitió haber ordenado el asesinato de toda una familia en Nueva Jersey, Estados Unidos, compuesta por padre, madre e hijo, según sus propias palabras. Si no actuamos, seguirán robando la coca y después nos matan. Tras las muertes de Cuchilla y Tocayo, Chupeta y Jabón comenzaron a tener una serie de disputas, lo que desató una guerra entre ambos, obligando a Chupeta a huir a Brasil y a Varela a refugiarse en Venezuela. Cuando empezó a generar grandes ingresos, sus compañeros comenzaron a sentir envidia, no solo por su ascenso, sino también por su forma de actuar, que era directa. Primero disparaba y luego preguntaba. Dentro de la organización, se le acusó de eliminar a varios de sus colegas y rivales traficantes. Utilizaba los puertos del Pacífico para mover la droga en grandes contenedores, pero también transportaba la mercancía por vía aérea en grandes aviones que ingresaban a Estados Unidos. Chupeta logró exportar gran cantidad de polvo blanco desde Colombia, que ingresaba a las redes estadounidenses que controlaban toda la cocaína vendida en ciudades como Los Ángeles, California y San Antonio, Texas. Desde 1990, Ramírez logró enviar a través de México más de 400,000 kilogramos de cocaína a Estados Unidos,
creando además su propia red de distribución en Nueva York. La DEA elevó a Chupeta a la categoría de líder del Cártel del Norte del Valle y lo incluyó en la lista de los 10 narcotraficantes colombianos más buscados, ofreciendo por su captura una recompensa de $5 millones. Había sido uno de los narcotraficantes más poderosos y evasivos de Colombia. Su imperio le permitió incluso comprar congresistas y tratar de sobornar a agentes de la DEA con prostitutas, obsequios e incluso apartamentos, todo con el fin de evitar su extradición. Además, Chupeta mantuvo una relación muy cercana con importantes capos de México, como los hermanos Beltrán Leiva, los hermanos Carrillo Fuentes, el señor Nacho Coronel, el Güero Palma, y los hermanos Jesús Reinaldo e Ismael El Mayo Zambada. Asimismo, estableció alianzas con el Cártel de Sinaloa, consolidando una sólida conexión con Juan José Esparragosa Moreno, alias El Azul, y Arturo Guzmán. Sin embargo, su principal vínculo fue con Joaquín El Chapo Guzmán, con quien se reunió en más de 10 ocasiones y a quien apodaba El Rápido por su rapidez y astucia para trasladar mercancía desde México hacia Estados Unidos. Juan Carlos Abadía, considerado uno de los hombres más codiciados en Estados Unidos tras Osama Bin Laden, era buscado en Colombia junto a otros 6 narcotraficantes, entre ellos Wilber Varela y Diego Montoya. También había extendido sus tentáculos hasta España, donde sus hermanastros residieron entre octubre de 2001 y octubre de 2004, período en el cual aprovecharon para crear una red de empresas destinadas al lavado de dinero. Su hermanastro, Peter García, de 43 años, conocido como Víctor, obtuvo un permiso de residencia y vivió en la calle del Capitán Aya. Mientras tanto, Jaime Hernando Martínez, de 49 años, entraba y salía continuamente de España como turista. Ambos hermanastros de Chupeta, por parte de madre, desarrollaron actividades empresariales mediante la creación o participación en sociedades mixtas en las que figuraban españoles, muchos de los cuales eran simplemente testaferros. Estas empresas eran utilizadas para el blanqueo de capitales, formando un entramado destinado a dar apariencia legal a los grandes beneficios provenientes del narcotráfico. El dinero que provenía de España circulaba por varias compañías hasta terminar en cuentas del Banco de la República en Uruguay. Con estos fondos, el narcotraficante creó 16 empresas, y según las autoridades colombianas, Ramírez Abadía logró acumular una fortuna estimada en $28.000 millones, en comparación con los $25.000 millones que había acumulado Pablo Escobar. Aunque sus sobornos no eran excesivos, supo infiltrar a las autoridades con la intención de evitar volver a la cárcel. Abadía planificó su fuga hacia Brasil, según una declaración de la policía brasileña, abordando un pequeño bote con destino a la costa noreste del país en 2004, llevando consigo $4 millones en efectivo. Desde el estado de Ceará viajó en una avioneta hasta Barretos, una ciudad del interior del estado de São Paulo. Las autoridades descubrieron sus operaciones financieras en Brasil y afirmaron que Abadía dirigía una extensa red de negocios desde São Paulo, Río de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Curitiba, Porto Alegre y Río Grande del Sur. Allí había creado 16 empresas con actividades sospechosas, incluyendo puntos de venta de motos acuáticas, ranchos ganaderos y hoteles utilizados para lavar las ganancias de la venta de cocaína en Estados Unidos y Europa. Además, había adquirido 28 propiedades, muchas de ellas de lujo. Algunas estimaciones sugieren que su capital total ascendía a unos $800 millones. La banda que dirigía el colombiano también tenía planes de establecer una empresa de taxis aéreos en el aeropuerto Campo de Marte, en el norte de São Paulo, con el objetivo de facilitar el transporte de objetos de valor y de sus miembros. Durante más de 3 años, las autoridades perdieron su pista, aunque seguían rastreándolo. Para evitar ser detectado, tomó una medida radical: cambió su rostro. Se sometió a varias cirugías estéticas, en las que ensanchó la nariz, ensanchó la quijada, partió el mentón, estiró la frente, transformó el contorno de sus ojos y se pronunció los pómulos. Su fisonomía cambió drásticamente, hasta el punto de que,
Hasta ese momento, había estado haciéndose pasar por un respetable ciudadano italiano llamado Marcelo Javier Unzué, un médico de 44 años que supuestamente residía en La Plata y trabajaba como hemoterapista en una clínica de la ciudad. Juan Carlos Ramírez Abadía, conocido como Chupeta, se desplazaba por Sudamérica portando un pasaporte argentino número 16.60.36657, emitido el 23 de noviembre de 2005 por el Ministerio de Gobierno de Buenos Aires. En 2006, estuvo a punto de ser capturado en Argentina, pero un error de la policía frustró la operación. Poco después, estableció su residencia en el número 71 de la calle Alameda Dourada, en Morada Dos Lagos, uno de los 5 condominios aislados en la aldea de Serra, ubicada en la cima de una colina cubierta de eucaliptos, a solo 20 millas del centro de São Paulo. El lugar parecía una fortaleza, ideal para alguien que buscaba privacidad. La exclusiva comunidad cerrada está rodeada por una imponente cerca eléctrica de 3,5 kilómetros y es vigilada las 24 horas por un equipo de seguridad privada armado con revólveres y machetes. Cerca de la entrada del complejo, un gran cartel promete todo lo que un millonario brasileño o incluso un fugitivo del narcotráfico podría desear: seguridad, tranquilidad y armonía. Los guardias creían que era un tipo de mafioso. A él no le gustaba salir de su casa, pero de vez en cuando salía de su escondite para someterse a importantes sesiones de cirugía estética en una reconocida clínica del elegante barrio de Jardins en São Paulo. También paseaba en bicicleta a medianoche por el lago, evitaba contestar llamadas y solo solicitaba comida a domicilio. Además, utilizaba diferentes sombreros y variaba constantemente el color de su cabello. En ocasiones negro, luego rubio y posteriormente blanco. Siempre llevaba gafas oscuras y todas las ventanas de sus autos estaban tintadas. Lo que no lograron percibir fue que el solitario residente era en realidad Juan Carlos Ramírez Abadía, alias Chupeta, un capo colombiano del narcotráfico de 44 años, considerado uno de los narcotraficantes más buscados del mundo. A pesar de sus constantes intentos de mantener un perfil discreto, las autoridades brasileñas se estaban acercando poco a poco a este traficante. Su caída comenzó en 2005, tras un pequeño accidente aéreo en la ciudad sureña de Curitiba, que involucró a un piloto que ayudaba a contrabandear dinero hacia el país en beneficio del capo. La policía empezó a sospechar tras hallar una gran cantidad de dinero en la avioneta, pilotada por André Luis Desbarcelos. 2 años de investigación encubierta culminaron en la captura de Abadía. Tras 22 años de actividad delictiva, el 7 de agosto de 2007, en horas de la madrugada, las autoridades seguían la pista de su esposa, la colombiana Jessica Paola Rojas Morales, hasta la mansión donde residían en ese momento, una propiedad valorada en $2 millones, equipada con muebles de diseño y tecnología de alta gama. En la vivienda, las fuerzas del orden encontraron en una caja fuerte $544,000 en efectivo, además de $250,000 y $55,000. También localizaron 160 teléfonos móviles, una colección de relojes suizos y varios pasaportes falsificados. Su destino quedó sellado cuando las autoridades brasileñas verificaron sus huellas dactilares y enviaron una muestra de su voz, capturada mediante una interceptación telefónica, a las agencias de control de drogas en Estados Unidos. La DEA utilizó tecnología de reconocimiento vocal y confirmó que el sospechoso, cuya apariencia basataña había sido radicalmente modificada por las cirugías, era el objetivo buscado. Compartía vivienda con su esposa y 2 perros de raza Pinscher en miniatura. Sus operaciones estéticas no lograron disimular su deteriorado aspecto físico ni las artimañas que ideó para desaparecer su rastro en Brasil, resultando en su captura. La operación que llevó a la detención de Chupeta, su esposa, su piloto de confianza y otros cómplices fue coordinada conjuntamente por las policías de Estados Unidos, Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia y España. Posteriormente, fue trasladado a la prisión de máxima seguridad de Campo Alegre en São Paulo, para ser recluido después en el complejo penitenciario de Catanduvas, en Paraná. Allí permaneció más de 1 año,
durante el cual tuvo contacto con el también narcotraficante brasileño Fernandinho Beiramar. Se cree que durante su estancia en Catanduvas, Chupeta y Beiramar intercambiaron información y fortalecieron vínculos relacionados con el tráfico internacional de drogas, ya que ambos tenían conexiones con poderosas redes de narcotráfico en América Latina. La relación entre estos dos criminales evidenció las preocupaciones de las autoridades brasileñas acerca de posibles alianzas estratégicas dentro del sistema penitenciario. Jessica fue condenada a 11 años de prisión por delitos de lavado de dinero, asociación ilícita y uso de documentos falsificados, y cumple su condena en una cárcel en Brasil. Mientras tanto, el 2 de noviembre de 2007, Juan Carlos Ramírez Abadía, alias Chupeta, recibió la aprobación de su extradición a Estados Unidos por parte del Tribunal Supremo Federal de Brasil. Durante ese proceso judicial, Joaquín El Chapo Guzmán narró con todo detalle las acciones que había llevado a cabo junto al poderoso capo mexicano. La reunión se realizó en la recepción de un hotel en la Ciudad de México, donde estaban acompañados por sus lugartenientes, y acordaron que Guzmán se quedaría con el 40% de la cocaína que ingresaba a Estados Unidos. Juan Carlos, conocido como Chupeta, declaró que empezó a colaborar con el Chapo en los años 90, enviándole grandes cantidades de cocaína desde Colombia. A lo largo de su vinculación, afirmó haber transportado varias toneladas de droga para el cartel de Sinaloa, pagando entre $5,000 y $6,000 por kilo que cruzaba hacia utilizando las rutas controladas por Guzmán. En un solo envío, llegó a pagarle $10 millones por mover varias toneladas de la sustancia. Chupeta explicó cómo él y Guzmán empleaban una logística sofisticada para el tráfico de cocaína, utilizando aviones privados, submarinos, lanchas rápidas y camiones. Guzmán controlaba las rutas terrestres en México y proveía seguridad para los cargamentos, destacando la relevancia del dominio territorial de Sinaloa en el éxito de las operaciones. Ramírez Abadía señaló que el Chapo utilizaba la violencia extrema como método para resolver conflictos o asegurar lealtades. Aunque Chupeta confesó haber ordenado personalmente unos 150 asesinatos, resaltó que Guzmán era igual o más sanguinario en la eliminación de rivales y traidores. Chupeta presentó documentos detallados, incluyendo registros de envíos, pagos a Guzmán y otros datos que reforzaron las acusaciones en su contra. Su testimonio fue fundamental para evidenciar el alcance internacional de la red del Cártel de Sinaloa y sus alianzas con el Cartel del Norte del Valle. Estas confesiones, junto con otros testimonios, ayudaron a consolidar la imagen de Guzmán como uno de los líderes más poderosos del narcotráfico mundial y contribuyeron a su condena a cadena perpetua. El 14 de agosto de 2018, en la mañana, el juez Brian Cogan dictó una sentencia de 20 años de prisión contra Juan Carlos Ramírez Abadía, alias Chupeta, ex líder del Cártel del Norte del Valle en Colombia, quien colaboró con Guzmán y posteriormente testificó en su contra en el llamado Juicio del Siglo. Durante la audiencia en la Corte de Brooklyn, el juez reconoció que Chupeta fue una pieza clave en los procesos contra figuras como El Chapo Guzmán Loera, condenado en el mismo tribunal en julio de 2019, y Jesús el Rey Zambada. Sin embargo, su colaboración con las autoridades no le eximió de la condena, pues entre los delitos por los que fue enjuiciado estaban homicidio, narcotráfico, delincuencia organizada y lavado de dinero. Según declaró su abogado, Jeffrey Lichman, Chupeta participó en el 75% de los casos de alto perfil en el Distrito Este de Nueva York, relacionados con narcotraficantes colombianos y mexicanos. Esta colaboración sorprendente e impredecible no borra sus crímenes, pero sí demuestra que intentó redimir sus acciones. El juez recordó su responsabilidad en al menos 150 homicidios. El Departamento de Justicia de EEUU identificó que, entre 1989 y 2007, el Cártel del Norte del Valle logró exportar más de 500 toneladas de droga, valoradas en unos $10,000 millones. Desde aquel joven apuesto, vestido con elegancia y vanidoso, que ingresó al Cártel de Cali en los años 80, ya no queda nada. El exceso de cirugías para esconderse de las autoridades
y evitar ser capturado le está cobrando factura hoy en día. Juan Carlos Ramírez Abadía, conocido como Chupeta, luce demacrado, enfermo y acabado, y a pesar de ello, continúa cumpliendo su condena en Estados Unidos. La vida y caída de Chupeta resumen las paradojas del narcotráfico. Un ascenso meteórico, un lujo desmedido, un poder absoluto y, finalmente, la soledad y el aislamiento que traen las traiciones y las consecuencias de vivir fuera de la ley. Su historia refleja la eterna lucha entre la legalidad y el crimen, y cómo, a pesar de su poder y fortuna, nadie escapa a las repercusiones de sus actos. Gracias por acompañarnos. No olvides suscribirte y activar la campanita. Si te gustó esta historia, no te pierdas el próximo video que te dejamos en pantalla. Haz clic y sigue explorando todo lo que tenemos preparado para ti.